Vale, buenas tardes a todas. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo webinar de Turgen. Antes de pasar al webinar propiamente, pues que queremos presentarnos. A ver, un segundo. Bueno, Turgen nace como un espacio de encuentro entre personas que estamos vinculadas al turismo de alguna manera, desde la docencia, desde la investigación, la transferencia de conocimiento, y que compartimos una inquietud común, la de incorporar de manera crítica y consciente la perspectiva de género en los estudios turísticos. Entonces, a partir de trayectorias diversas, el grupo se ha ido configurando como una red abierta que busca dar visibilidad a las desigualdades, cuestionar las lógicas heteropatriarcales presentes en el sector y contribuir a un conocimiento más inclusivo, equitativo y sensible a la diversidad. No somos un grupo especializado en estudios de género, pero sino más bien una reunión de personas que cada una desde sus respectivos campos consideramos imprescindible integrar esta mirada en el análisis y la práctica turística. Con voluntad de sumar, el grupo impulsa iniciativas formativas, proyectos colaborativos, espacios de intercambio que faciliten esta incorporación de la perspectiva de género en la docencia, en la investigación y también en la acción profesional. Se trata, en definitiva, de construir colectivamente herramientas, conocimientos y alianzas que permitan avanzar hacia un turismo más justo y transformador. Entonces, una de las herramientas que utilizamos es la creación de espacios como este, ¿no? Como los webinars, en el cual escuchar diferentes voces, poder debatir sobre diversos temas relacionados con turismo y desde esta perspectiva de género e interseccional. Bien, hoy tenemos como moderadora a Verónica García Sánchez de León, de la Universidad Provincial de Ezeiza, Argentina. Ella es directora del Programa de Género, Diversidad y Turismo y codirectora del Centro de Investigación en Turismo de la UPE. El pasado mes de noviembre, Verónica realizó con nosotros, con Turgen, una estancia gracias a una beca de la red de turismo CITER, y estamos muy contentas de que nos acompañe hoy como moderadora. Y simplemente un par de avisos para poder seguir la actualidad de Turgen, si estáis interesadas. Ahora pondremos en el chat el enlace a nuestra página web, donde podéis solicitar formar parte de nuestra lista de distribución, si lo queréis. Y también os recordamos que estos webinars son grabados y luego los subimos a nuestro canal de YouTube, donde podéis encontrar los webinars y los vídeos anteriores. Por ello, si alguien no desea aparecer en la grabación, simplemente apagar la cámara y ya está. Y pues sin más, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí hoy con nosotras, y ya paso la palabra a Verónica. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, es un placer enorme volver a encontrarnos acá en este espacio, especialmente, bueno, a Inmaculada, Asunción, volver a verlas acá. Para mí es un gusto enorme. Y también poder encontrarnos en estos espacios para compartir estas temáticas, para poder debatir sobre estos temas tan importantes vinculados a todo lo que tiene que ver con el turismo y la perspectiva de género, ¿no? O sea, muy agradecida a Turgen por generar estos espacios, estos webinars. Siempre es bueno poder charlar, debatir, aprender y capacitar sobre perspectiva de género y turismo. En esta ocasión, bueno, voy a dar una muy breve introducción, pero antes de hacerlo me gustaría comentarles que vamos a tener a tres ponentes muy importantes. Bueno, acá Alice Faubin va a tener que retirarse, tal vez un poco antes, por eso luego de su presentación invito a que le hagan las preguntas que necesiten para que ella pueda responderles. Yo voy a ir presentándolas a cada una de ellas antes de que hagan su presentación, así que lo haré debidamente cuando sea el momento. Después tenemos a Marta Borrachero y a Lidia Romero Martín, que como les decía, las presentaré en su momento a cada una de ellas. Bueno, como les comentaba, me gustaría hacer una muy breve introducción para cumplir con el horario y
hablar un poquito sobre el enfoque interseccional, que me parece sumamente importante en lo que es el turismo. Este enfoque que acuñó Kimberly Crenshaw, que era una abogada afrodescendiente. Ella en 1989 lo acuña, pero bueno, obviamente este enfoque ya se venía trabajando desde mucho antes, por supuesto, pero acá trayéndolo al turismo, por supuesto que podemos verlo claramente cuando desde el enfoque de género vemos que es insuficiente abordar solamente el turismo de manera transversal, pero solamente desde el enfoque de género. Vemos claramente que hay otras dimensiones de desigualdad que es necesario abordar, interpelarnos y preguntarnos de manera crítica, analizar de manera crítica en muchas situaciones, ¿no? Y pensar que un análisis que aborde también cuestiones que tienen que ver con la clase, con la raza, etnia, con cuestiones que tienen que ver o factores que tienen que ver con la edad, con la discapacidad, con la orientación sexual, con cuestiones que tienen que ver con la identidad de género. Todas estas dimensiones o factores me parece importante que tienen que ser analizados, abordados, y es el enfoque o la perspectiva de interseccionalidad las aborda. Y creo que esto, abordado desde el turismo, es sumamente importante. Por eso me parece, simplemente a modo de ejemplo, eh, interesante y necesario abordarlo, por ejemplo, cuando analizamos el turismo comunitario, ¿no? En Latinoamérica, que lo vemos en los pueblos originarios que desarrollan el turismo comunitario, se puede analizar claramente desde una mirada y desde un enfoque interseccional cuando podemos justamente entrelazar, ¿no? Este enfoque de género en el turismo comunitario, pero también de género y raza o etnia. O, por ejemplo, si analizamos mujeres de edad adulta que viajan solas, por ejemplo, y podemos hacer un un análisis interseccional que aborde cuestiones de género, de edad y de discapacidad muchas veces también, ¿no? Que justamente atraviesan a las mujeres adultas mayores en muchos casos. Entonces vemos que estos análisis son necesarios y que creo que dejo abierto el debate simplemente para que lo pensemos, lo trabajemos y, ¿por qué no?, lo retomemos después en las preguntas que seguramente después de las ponencias que escuchemos el día de hoy puedan surgir. eh. Así que, sin más, le dejo el lugar a Alice Fogó, que voy a presentar ahora. Ella es socia fundadora y CEO de Focus on Women. Es la primera startup en el mundo de viajes de lujo creados para visibilizar la cultura de la mujer y empoderar a mujeres a través de los viajes. Una empresa de turismo de lujo femenino que ha marcado un hito en el sector turístico español. Es especialista en dirección estratégica del sector de lujo. Executive MBA por el Instituto de Empresa. Colabora como profesora en diversas escuelas de negocios y universidades, como el iBusiness School, y ha sido cooperante en proyectos en el exterior. Emprendedora del año en 2015, directiva del año en 2018, en el ranking Top 100 Mujeres, ganadora del premio CODEPSA a la PYME, a la empresa de turismo más creativa en 2024. Con ustedes entonces los dejo para que escuchen su ponencia, que se titula ¿Cómo unir los conceptos mujer, lujo y sostenibilidad en un viaje? Que lo Muchas gracias por disfruten. todo. Gracias. ¿Me escucháis bien todas? ¿Sí? Fenomenal. Bueno, buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a ver, yo lo primero que os quería contar es un poco cómo he acabado yo montando viajes, ¿no? Porque creo no ser el perfil típico, ¿no? De mujer que monta viajes. Entre otras cosas porque, bueno, yo empecé en el sector financiero
y de repente un día se me cruzaron los cables y dije, el mundo no es ya de los bancarios, que era lo que era yo en este caso, sino que es de los soñadores, y entonces a mí siempre me ha gustado viajar y a freír espárragos con los bancos y con el sector financiero, y me voy a dedicar a hacer lo que a mí verdaderamente me gusta, que es montar viajes, pasármelo bien y conocer a gente interesante, ¿no? Y bueno, ¿de dónde me viene a mí un poco este gustirrinín, ¿no? Por el tema de los viajes. Yo, para empezar, siempre me defino como un híbrido bicéfalo, ¿no? Parezco casi un animal mitológico, ¿no? ¿Por qué? Porque soy franco-español. Soy Piscis ascendente Géminis, soy economista y cantante de ópera, tengo 2 hijas, cuando voy al supermercado lo compro todo por 2, no sé por bien, no sé por qué, pero vamos, el número 2 está como marcado en mi vida y la dualidad está marcada en mi vida. Y posible causa de la educación que me dieron, el tema de conocer otras culturas es intrínseco a mí. Yo siempre cuento que cuando era pequeñita, mi madre tenía la costumbre, también somos 2 hijas, o sea que tengo una hermana también. Entonces mi madre tenía la costumbre, cuando éramos pequeñas, de cuando íbamos por la calle, ir enseñándonos las capitales del mundo, ¿no? Entonces íbamos, yo qué sé, a dar un paseo, y entonces íbamos por la calle y me decía mi madre, ¿cuál es la capital de Ghana? Accra. ¿Cuál es la capital de Camboya? Phnom Penh. Bueno, entonces, gracias a esa estrategia que tuvo mi madre para que, oye, abriésemos nuestra mente, ¿no? Y aprendiésemos cosas que generalmente eran como más difíciles, ¿no? De asumir, ¿no? De asentar. Pues dije, oye, pero en este mundo es enorme, en este mundo hay gente muy interesante, hay culturas completamente distintas e idiomas súper chulos, ¿no? Y yo creo que eso me hizo ser, pues, como una persona como mucho, mucho más curiosa, ¿no? Y cuando fueron pasando los años, pues fui buscando un poco profesiones que se adecuasen un poco a eso de viajar, ¿no? Y entonces, pues, no, pues primero quise ser arqueóloga, luego quise ser diplomático, y luego al final dije, mira, pues lo que soy es mitad economista, mitad cantante de ópera, así que vamos a aprovechar lo que tenemos, pero me voy a dedicar a viajar. Y como decía Steve Jobs hace muchísimo tiempo, nunca sabes para qué servir las cosas. Y a mí, para lo que me sirvió el canto lírico, pues no solamente para ganar dinero cantando en los teatros y tal, sino para poder cantar en las calles y hacerme unos interraíles maravillosos. Y como estamos muchas de nosotras en el sector turístico, pues claro, yo al final me iba de viaje y no me gastaba un duro. Porque claro, me subía en el tren, me bajaba en la plaza más famosa de la ciudad, me ponía a cantar, y el poco dinerillo que me daban, bueno, pues me servía para poder seguir viajando y seguir, sobre todo, aprendiendo. Porque para mí lo más importante en el viaje es justamente ese aprendizaje y esa interconexión que existe entre culturas y sobre todo entre mujeres, que era lo que más me atraía, ¿no? El llegar a un sitio e intentar hablar con ellas, intentar saber más de ellas, ¿no? Y entonces, en un momento de mi vida se me cruzaron los cables, dije, ya estoy harta de ser financiera. Y entonces se me ocurrió, pues, la idea de justamente aunar el concepto de mujer y de turismo, que a mí me atraía, porque estaba metida en muchos temas de colectivos de mujeres. ¿Qué es lo que me pasó? Pues que cuando a mí se me ocurrió hacer esto en 2008, como os podréis imaginar, para todas las que seáis españolas, sabéis que el 2008 ha sido, yo diría que con el COVID, posiblemente en estos últimos 60 años, como uno de los peores años, porque fue un año en donde ya la crisis económica que sufrimos ya era una realidad, ¿no? Y montar un negocio de nicho como el que monté, y en un momento en donde la gente lo que hace es no invertir en ocio, pues bueno, digamos que era bastante, bastante complicado. Pero bueno, yo dije, bueno, ¿por qué no intentarlo? Yo vi la necesidad en el mercado. No había estadísticas, porque en aquellos entonces, o sea, es que ni tan siquiera la Unión Europea desagregaba por género. De manera que yo, en realidad, lo que hice fue, pues coger una sensación que tenía de que veía que había muchísimas mujeres que viajaban solas, porque me fijaba en los grupos, cuando viajaba decía, oye, pues aquí hay mucha mujer y tal, y decir, oye, pues ¿por qué no crear esto? A ver qué tal funciona, ¿no? Y entonces, bueno, pues después de un momento de KitKat, como digo yo, que tuve en mi vida profesional, que me fui de cooperante a América Latina, pues dije, pues aquí con todas, yo voy y monto aquí mi empresa, capitalizo mi paro y a ver qué sale de aquí, ¿no?
Y bueno, así es como creé verdaderamente Focus on Women, ¿no? Entonces yo allí lo que uní simplemente fue el concepto de mujer y de turismo. Claro, cuando yo monté esta empresa, como no había absolutamente nada a lo que acogerse, ¿no? O de lo que tirar, a pesar de que el turismo de género ya existe, o sea, es decir, que no lo he creado yo, lo crearon las americanas en Alaska hace ya más de un siglo, es decir, que yo no he inventado la pólvora, pero sí que es cierto que era otro tipo de turismo. Pero es verdad que cuando lo creé yo, claro, siempre digo que a mí me resultó como muy difícil o sea, asentar un poco la idea en España porque la sensación que yo tuve era que sociológicamente España todavía no estaba preparada para ello. Porque la respuesta que tenía por parte de hombres y de mujeres es ¿por qué una mujer tiene que viajar sola? Lo cual me parece un poco surrealista. Pero bueno, anda que no he tenido que contestar a gente, incluso señoras, ¿no? Que querían buscarle las, no sé, 3 patas al tema, cuando en realidad es simplemente un tema de compartir entre mujeres, de aprender y de salud mental incluso, porque ya sabéis todas que el hecho de viajar entre mujeres nos alarga la vida, ¿no? Justamente porque tenemos conversaciones, podemos compartir cosas que de otra manera a lo mejor no podríamos hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo me tiré a la piscina. Para mí, en mi ADN es siempre importante, como bien ha dicho Verónica, el tema del empoderamiento femenino, porque yo siempre me he considerado una privilegiada por haber nacido en el lado del Mediterráneo en el que he nacido, ¿no? Y siempre me ha parecido que hay que intentar devolver lo que te han dado, ¿no? Entonces, para mí, todo el tema del propósito, que en aquellos entonces no se hablaba todavía de propósito, ahora ya está muy de moda, ¿no? Pues bueno, del propósito, el impacto social que tuviese la empresa para mí era muy importante. Y justamente, a pesar de que también tuve muchas críticas, yo lo que hice fue montar una empresa 360. ¿Qué formato tiene Focus on Women? Ha ido evolucionando, pero en realidad el formato es bastante parecido. Es un formato en el que yo monto un viaje de autor a un país en donde creo que se pueden tratar temas de género o que hay necesidades de género, necesidades de igualdad hay en todos sitios en este mundo, ¿no? Pero bueno, yo empecé con países en vías de desarrollo porque me parecía que ahí esa desigualdad era como muchísimo más latente, ¿no? Y en donde esos viajes de autor, que son para grupos pequeños, van acompañados por lo que yo llamo una cicerone, que es una mujer que tiene un currículum y una historia de vida súper inspiradora y que es la que hace de puente entre las mujeres que van a viajar y lo que llamamos las anfitrionas, que son las mujeres locales que están en esos países, ¿no? Y que es con las que tenemos todo tipo de encuentros, ¿no? ¿Por qué digo que esta idea ha ido evolucionando? Porque cuando yo lo creé al principio, justamente por el desconocimiento que tenía del sector turístico, bueno, pues lo basé más en workshops que hacíamos con mujeres y tal. Pero bueno, como todas bien sabéis, y no hace falta que os diga, porque todo el mundo me dice que es que un viaje para mujeres es gastronomía y wellness, y entonces me empiezo a tirar de los 4 pelos que tengo aquí en la cabeza, ¿no? Y entonces empiezo a hacer mi grito operístico diciendo, pero bueno, ¿qué análisis es este, ¿no? O sea, ¿nos toman por idiotas o qué? Entonces, para mí, justamente, ese desarrollo que tenemos que tener y ese compartir que tenemos que tener, para mí es un compartir mucho más intelectual, ¿vale? Que es verdad que con un workshop se puede compartir intelectualmente, pero me parece que hay que ir mucho más allá. Entonces, para mí el concepto de un viaje para mujeres no es el concepto de viajamos entre mujeres, que está muy bien y que podemos compartir muchas cosas y hacer amigas y todo lo que tú quieras. Para mí el concepto es conocer la realidad femenina de los lugares que están. La vida de determinadas mujeres, los éxitos y los fracasos de aquellas mujeres. Ese es mi concepto de lo que es un viaje para mujeres, ¿vale? Bueno, pues es el mío y bueno, luego cada uno podrá tener su opinión, ¿no? Entonces, todo el tema del impacto social, que claro, efectivamente el concepto ha ido evolucionando. Yo a los 5 años de montar la empresa me di cuenta que había que reportarse a un segmento de lujo. Yo empecé con un segmento más básico y me di cuenta de eso porque en realidad el tipo de experiencias que yo monté, en aquellos tiempos no se hablaba mucho de lujo en los viajes, existían las 3 agencias que todos conocemos, ¿no? Pero no se hablaba del lujo de experiencias. Entonces, en realidad, efectivamente, el que te pongan en contacto con una persona que no está en el sector turístico, pero que tienes mucho de lo que aprender, pudiendo compartir algo con ella, ya sea un té, una conversación, lo que sea, para mí eso es lujo, ¿vale? O sea, meterte en un teatro de kabuki y poder ver
a las mujeres de los actores, que son las que están llevando el negocio del kabuki, para mí es un lujo de experiencia, porque ni tan siquiera los japoneses pueden entrar a actores. Entonces, por eso depende un poco del el concepto que cada uno tenga de lujo, dejando de lado que hay muchos tipos de lujo en el mundo, ¿no? Y de conceptos de tipos de lujo, ¿no? Justamente para poder hacer un producto complejo y mucho más enriquecedor de lo que podría ser un viaje en donde, bueno, pues te basas en experiencias como más básicas, ¿no? Cuando llegó el COVID, pues me volví a encontrar otra vez con otro obstáculo más dentro de los múltiples con los que me había encontrado, ¿no? Y entonces dije, bueno, ¿qué hacemos con esto? Cierro, dejo abierto, me reinvento, me dedico a la economía, me vuelvo a los teatros, ¿qué hago con mi vida, no? Y entonces tomé la decisión de mantener al equipo que tenía en la agencia, lo cual creo que fue una decisión bastante coherente con mi filosofía de empresa con propósito, pero no con la filosofía de empresaria de éxito, ¿vale? Porque claro, obviamente el estar tirando de pagar muchos sueldos sin ingresar durante todo el tiempo en que estuvimos cerradas, ¿no? Pues bueno, pues me trajo, digamos que bastante, bueno, pues bastantes quebraderos de cabeza para luego poder otra vez, bueno, pues estar en lo que uno necesita para poder levantar capital y para poder, bueno, hacer crecer un negocio, ¿no? Pero bueno, fue una decisión que yo creo que fue la adecuada en aquellos entonces y además yo creo que ayudó a varias personas, lo cual creo que es bastante positivo. Pero ¿por qué mantuve también al equipo? Porque dije, bueno, yo creo que este es el momento de repensar hacia dónde queremos ir, ¿no? Y me di cuenta de que desde que yo había creado la empresa, todo el tema de la sostenibilidad y el propósito era algo inherente, era algo que pertenecía al ADN de la empresa, pero yo nunca lo había analizado. Nunca me había puesto a pensar qué estaba haciendo para ese empoderamiento o para ese impacto, esa pequeña semilla que yo por lo menos para mí es un poco no la excusa, sino el sentido de que siga peleando 18 años más tarde bueno, con lo difícil que es, vivir en este sector turístico. Hoy casualmente en LinkedIn una de mis colegas canadienses ponía una foto desesperada diciendo estoy de vacaciones y en lugar de estar yendo a una de las cenas más excelentes que tenía montadas hoy, estoy intentando recuperar maletas de los clientes que se me han quedado tirados y recolocar billetes de avión. Pues esto que parece una cosa muy sencilla, esto es un sacrificio que tenemos los que trabajamos en el sector del turismo, en donde son 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente lo que quieres ir es hacia esa calidad que quieres darle a tus clientes, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la sostenibilidad, para mí la sostenibilidad era algo que estaba como más basado con el tema de, bueno, pues de intentar reducir la huella de carbono, ¿no? Entonces yo lo que hice fue hacer un análisis muy completo sobre hacia dónde, qué es lo que queríamos hacer con nuestra empresa y qué impacto queríamos tener en otros lugares, ¿no? Entonces creamos una matriz en donde nosotras casualmente medimos el impacto de género a partir de los ODS. Nosotros, claro, tienes que tomar de alguna manera un KPI, un indicador, ¿no? Para poder medir siempre impacto, ¿no? Y en este caso cogimos los ODS porque empezamos trabajando con países en vías en desarrollo, porque los ODS en realidad están vinculados simplemente con los países en vías de desarrollo, ¿no? Lo cual es un problema luego también para medir en países desarrollados, porque claro, estás midiendo cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces luego, claro, parece que cuando vas a un país desarrollado no tienes ningún impacto en género, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos luego hablar si quieres en la ronda de preguntas, ¿no? Entonces lo que hice fue realizar un indicador para el impacto en género y un indicador para el impacto en acción climatológica, que es el ODS 13, ¿no? Porque dije, bueno, al fin y al cabo hay muchos ODS, pero más vale centrarse en los que a mí me parece que son como más coherentes, ¿no? Y entonces, desde entonces, yo lo que hago es que gracias a esa matriz, todas las actividades que tengo generadas en los viajes, las anfitrionas, lo que hacemos, los transportes, yo lo que hago es que lo mido, veo hasta qué porcentaje hemos llegado
y lo intento, la acción climática la puedo compensar, porque la acción climática obviamente tú la puedes compensar pagándose en fondos de carbono. Yo en este caso, como me di cuenta que lo de los fondos de carbono era una tomadura de pelo y al final lo que estabas haciendo era apoyando a multinacionales que lo que estaban era compensando, dije a freír espárragos y lo que estoy haciendo ahora mismo es lista de la selva amazónica que protege árboles milenarios, porque me parece que por lo menos estoy apoyando a una persona que está luchando, ¿no? Para que eso, para que quede vida, ¿no? Allí, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que era como más coherente, ¿no? Entonces eso está compensado. El problema es cuando llegas a lo de ese, ¿sabes? Al indicador de género para ver hasta dónde puedes llegar, ¿no? Bueno, pues en intentar de alguna manera que tu viaje tenga ese 100%, lo cual es bastante difícil, ¿no? Es bastante difícil. Pero bueno, yo lo tengo como propósito, yo me había marcado el propósito de conseguirlo en el 2025, por supuesto no lo he conseguido, como os podréis imaginar, porque yo trabajo en más de 50 países del mundo. Entonces imagínate cómo vas a compensar el 100% de acción climática en un país como Pakistán, ¿no? Que para encontrarte un vehículo eléctrico casi ni existe, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Es bastante complejo, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, yo sigo midiendo, yo compenso mi acción climática y sigo cambiando experiencias y actividades para que cada vez hablemos más de género, para que todos los negocios que están rodeados, es decir, que rodean Focus on Women, que son generalmente la mayor parte de los proveedores suelen ser mujeres, las guías obligatoriamente tienen que ser mujeres, ya estén formadas o no estén formadas, porque yo creo que tengo el deber de alguna manera de contribuir a que aquellas chicas de otros países que quieren ser guías y que por la cultura que tiene el país no está bien visto que lo hagan, ¿no? O que se muevan con grupos de turistas, pues intentar, bueno, pues hacer un poco de push, ¿no? Para que eso se junte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora mismo? Pues intentar aunar el concepto mujer, lujo y sostenibilidad en un producto en donde la clienta, que es una clienta mayor, como os podéis imaginar, de hecho lo habéis comentado al principio, ¿no? Es una clienta que ya está muy viajada, una clienta muy experimentada, una clienta que busca otro tipo de experiencias y otro tipo de aprendizajes, ¿no? Bueno, pues que de alguna manera se comprometa también con nuestra ideología, con nuestra red de mujeres, que ahora mismo tenemos una red de más de 10.000 mujeres en el mundo, y que, bueno, que podamos entre todas, bueno, pues tener ese impacto, ¿no? Que ellas sean nuestras viajeras, que sean de alguna manera, bueno, pues nuestras supporters, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para poder llevar esa ideología de que la mujer tiene que estar en el lugar en el que se encuentra y que cuando viajamos tenemos que hablar de mujeres, ¿no? No puede ser que nos vayamos siempre con esa idea de un país, de lo que te cuenta un señor guía, que os podréis imaginar lo que puede ser en el país árabe. Yo empecé con Marruecos, de hecho el primer viaje que hice fue en la fiesta del Eid, la fiesta del Cordero, imaginaos la idea que se me ocurrió a mí tener. Y claro, yo cada vez que veo un país árabe, que de hecho trabajo con muchísimos países árabes y obviamente, claro, siempre tengo que estar negociando con hombres, ¿no? Bueno, pues ahí tengo muchas discusiones porque lo que dice el Corán interpretado por una mujer es algo completamente distinto a lo que dice el Corán interpretado por un señor, ¿no? Entonces, por poneros un ejemplo así como muy concreto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos de alguna manera el deber de visibilizar toda esa cultura de la mujer, ¿no? De hablar de ellas y de hablar de esos éxitos y de esos fracasos y de crear esas redes de network que al final se crean gracias a los viajes. Y como sé que vamos mal de tiempo, yo me paro aquí. Como habréis visto, no os he puesto presentación porque después de muchos años lo que he aprendido es que cuando tú haces una charla online y pones una presentación, al final, a mí por lo menos, a veces pierdo el hilo, ¿no? Entonces, si queréis cualquier información adicional, estoy a vuestra disposición. Podéis ver mi página web si queréis, para haceros una idea. Y bueno, y agradeceros también a las organizadoras que hayáis querido contar con Focus on Women para este super workshop. Muchas gracias. Muchas gracias, Alice. Muy interesante la ponencia, muy importante. Y ahora invito a las que tengan alguna pregunta para hacerle a Alice. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera realizarle. A mí me gustaría hacerle una, si todavía nadie se anima. Quería preguntarte si en tu experiencia, yo estuve mirando un poco lo que vos estabas comentando de tu página web, estaba viendo los proyectos que, mientras hablabas, estaba viendo los proyectos que desarrollabas ahí en la empresa y estaba viendo también que
estaban adheridos a Decode. Sí, se me ha olvidado, menos mal que me lo has preguntado. Eso es importantísimo, Bueno. menos mal, Verónica. Fíjate, eso es por no tener la presentación, ¿veis? Siempre hay algo que falla, siempre hay algo que falla. Efectivamente, nosotros en 2013 yo diría que fuimos posiblemente de las pequeñas empresas en España, porque en aquellos entonces en Decode no estaba prácticamente presente en España, que nos adherimos justamente a una plataforma de no explotación infantil en el turismo. De hecho, yo, por ejemplo, tengo completamente vetado Tailandia y Camboya, que son dos países en donde hay una tremenda explotación infantil, vergonzoso, por cierto, lo que está pasando allí, y yo me niego a hacer viajes allí porque, de alguna manera, pagándole al gobierno, estoy contribuyendo a que esto siga existiendo, ¿no? Entonces, es verdad que la plataforma de Code es una plataforma muy interesante porque tú tienes un código ético. De hecho, yo no he hablado del código ético que tenemos. Se me ha olvidado lo más importante, Verónica, me cachis. Nosotros tenemos un código ético que le pasamos a todas las viajeras y, de hecho, en todos nuestros contratos que tenemos con proveedores exigimos que no, es decir, que no haya trabajo infantil. Imaginaos, cuando tú vas a la India, lo normal es encontrarte al hijo del conductor que le está ayudando a subir las maletas, por poner un ejemplo así como muy tonto, ¿no? Del día a día. Anda, si está aquí Daniela. Está aquí Daniela, qué ilusión. Entonces, una de las cosas que tenemos cerrado por contrato justamente es eso, es que no se utilice mano de obra infantil en nuestros viajes y que no se utilicen hoteles que puedan contratar servicios sexuales femeninos, ¿vale? Porque va dentro de lo que es nuestra ideología de las cosas. Eso lo metemos en todos los contratos y, de hecho, tenemos la obligación también, y además yo creo que el deber de que todos nuestros proveedores sepan lo que es The Code, sepan detectar casos de explotación infantil en los viajes, porque es algo que es inherente justamente a ese impacto social del que hablaba yo al principio, ¿no? Justamente, sí. Es decir, hacemos muchas acciones, lo que pasa es que al final me he ido a la matriz y se me ha olvidado pues el resto de las cosas que sí que efectivamente creo que son muy importantes, porque al fin y al cabo el turismo tiene que tener un impacto positivo, porque si no nos vamos a cargar este mundo, ¿no? Y cuando hablamos de personas creo que es algo esencial. Sí, sumamente importante, además en ciertos destinos por la explotación de niños, niñas, de adolescentes. Es tremendo lo que está pasando allí, es horrible, es horrible. Perfecto. Creo que ahora ya hay preguntas, qué bien, se han animado. Sí. Daniela, pónmela fácil, ¿eh? Sí, no, fácil. Sí. Tengo dos preguntas, pero fácil. Mira, la primera. Yo hace un tiempo atrás para el Ayuntamiento de Madrid hice una investigación sobre la situación de las emprendedoras autónomas que tienen agencias de viaje o trabajan en tour operadores, no están especializadas como tú en este nicho de mercado, pero trabajan en el sector. Bueno, la investigación nunca la publicaron porque los resultados fueron así como muy tremendos. Entonces, te quiero preguntar a ti, porque tienes mucho historial en este tema del emprendimiento, sobre todo desde la perspectiva de género, las mujeres. ¿Qué implica en España ser? ¿Tú trabajas como autónoma, supongo? Sí, no, tengo obligación. Tengo obligación, claro, porque soy administradora única. Punto. No puedo hacer otra cosa. Ser emprendedora autónoma, para los que no están en España, el sistema autónomo en España es muy complejo. Y ya que tienes dos hijas, ¿cómo eso afecta a toda la conciliación? O sea, hay mujeres que me llegaron a decir que ellas no iban a tener hijos ni hijas porque el sistema autónomo no les permitía, pero es que además que el turismo, lo que decías ahora, es un sector muy duro, que tienes que estar disponible 24/7, entonces era como, estaban como muy agobiadas y habían cosas muy particulares que les pasa a las emprendedoras autónomas, pero no a los emprendedores autónomos, ¿vale? Esa es mi primera pregunta, porque tú ya con dos niñas ya lo debes saber, ¿no? Y mi otra pregunta, Alex, mira, yo ahora en los últimos meses estoy investigando mucho el tema de los nichos de mercados de mujeres que viajan solas o en grupo, muy vinculado al nicho de mercado con el que trabajas tú. Y a mí, bueno, yo trabajo mucho de cara a la política, ¿no? A la política pública, ese es mi tema. A mí me está preocupando mucho que muchos países están llenando esa responsabilidad de darle más atención a este nicho de mercado, diseñando tips para las mujeres que viajan solas. Y los están subiendo en sus páginas web y con eso ya me lavo las manos y ya el checklist, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? O sea, ¿tú crees que habría que tener más responsabilidad
la accountability, lo que decimos en inglés, ¿no? Más Sí. responsabilidad, o sea, a mí, desde mi punto de vista, me parece que con poner tips, a qué teléfono llamar o no sé, no es suficiente. No sé cómo lo ves tú, porque tú esto lo ves desde el otro lado del prisma, como emprendedor y como a nivel Ujú, operativo, ¿vale? Entonces, esas son ujú. mis dos preguntas. Ya, la primera pregunta es, mira, yo venía ahora a las 3 de la tarde de la oficina y venía pensando, se me ha olvidado ponerle el por mi amigo que tiene que dar dentro de no sé cuántas horas un concierto y porque no me da ya la cabeza para más. Es decir, a ver, yo efectivamente tengo una empresa 24/7, soy profesora en el IE y tengo 2 hijas. O sea, es decir, esto es imposible de manejar. Es que esto ya no da más de sí. Es muy difícil, es imposible. O sea, te quiero decir, es imposible. Yo tengo una resiliencia que ni yo misma me la creo. O sea, y hay días que me dan ganas de coger y mandar todo a freír espárragos y decir, mira, o sea, vamos, de hecho, mis vacaciones son cuando me voy a montar un viaje, no os digo más. Esas son mis vacaciones, en donde duermo 4 horas, me meto unas palizas que te mueres, pero por lo menos estoy sola y estoy centrada en algo. Yo creo que el problema que tenemos ahora mismo las madres que estamos intentando gestionarlo todo es que tenemos un agotamiento mental, ya no físico, mental, con el que ya no podemos más. Hay una campaña ahora de la Comunidad de Madrid que la ves en las estas y que por una vez he dicho, conchos, qué acertada es esta campaña. Entonces, es muy difícil de manejar, es muy difícil de manejar. Yo sigo aquí porque me encanta lo que hago, lo digo también con todo el cariño del mundo, me encanta y por eso llevo 18 años, pero hay veces que me dan ganas de coger y decir, mira, el paquetito para otro, ya está. Entonces, esto con respecto a mí. Porque no hay herramientas para ayudarte a hacer esto. No hay herramientas. Las herramientas es que ganes dinero y que pagues una nani. Esa es la herramienta, porque al final vamos todos como locos. La segunda pregunta que me hacías, efectivamente yo creo que hay mucha gente que lo que quiere es cubrir el expediente. Esto es como el tema de la sostenibilidad con el greenwashing. Yo creo que es lo mismo, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que no nos están implicando a los actores que estamos aquí presentes, que conocemos bien el mercado y que creo que podríamos seguramente aportar soluciones mucho más creativas, ¿no? Porque por mucho que a una mujer le cuenten los tips que puede seguir para viajar sola, en determinados países esos tips ya no sirven. Ya no sirven. Entonces me parece que ahora queda muy bien lo de hablar de género, lo de hacer, ¿sabes?, contratar a muchas Instagrammers y que te hablen de muchas historias de las que ellas no tienen ni puñetera idea, y perdonadme que vuelva a utilizar otra palabra malsonante, y creo que allí hay que hacer un trabajo muchísimo más unido entre lo que sería la parte gubernamental, ¿vale? Y la parte, bueno, y la parte empresarial, ¿no? Que para eso estamos aquí. Ahora cada vez hay muchas más mujeres empresarias, ¿no? En el sector turístico. Bueno, pues tira de ellas, pregúntales, llámalas, haz unos focus group con ellas, yo qué sé. Pero tiremos más y contribuyamos más justamente a crear algo mucho más sostenible en el tiempo y que tenga muchísimo más impacto. Yo creo que esto es salvar el expediente y punto. Sinceramente, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Alice. Hay una pregunta más, la última. Así vamos dándole lugar a Marta. Perfecto. Vale. Hola, Ana. Alice. Encantada. Soy Ana Lamando. Aquí muchas caras conocidas, así que me alegro mucho estar en este círculo de mujeres. Te conozco, Alice, de la organización de Focus on Women, una inspiración, ¿no?, de ver un proyecto tan bonito y tan consistente. Yo fundé una empresa social, un turoperador de turismo responsable y sostenible en el 2011 en India. O sea, que sé un poquito lo que es esta montaña rusa de crear algo tan de raíz. Hace 2 años volví a Cataluña, pero tenemos un equipo entero ahora de mujeres que lideran toda la empresa turística en Nueva Delhi. Y sé lo que es también esa conversación constante con la cadena de valor, ¿no?, y esos bloqueos que existen a la hora de liderar en terreno, ¿no? Actualmente, tienes razón, un templo no es lo mismo y la narrativa no es la misma desde un hombre que desde una mujer, diferente diversidad de género, una boda india no es lo mismo visto de una boda, es que no hay nada que ver, y esa es la narrativa que nosotros llevamos. Para mí era como dos puntos. Una parte tuya personal como fundadora, ¿vale?, que ahí me conecto, esa resiliencia que has mencionado tan constante
y necesaria, ¿no? Si nos pudieras dar un tip tuyo como resiliencia, ¿no? que has tenido 2008 Pues y el mira, yo sinceramente, 2021. una de las cosas que he aprendido, chicas, es que tenemos que aprender a parar. Es decir, las que somos emprendedoras nos metemos demasiado en nuestra historia. Y entonces, al final, esto de esas, estamos como en un túnel y hasta que de repente no ves que esto se va a pique, no te empiezas a plantear, ¿sabes? A analizar. Yo creo que deberíamos de tener todas un consejo de asesores, aunque seamos una microempresa, da igual, de consejeros, de lo que sea, que nos den otra visión distinta de lo que estamos haciendo. Yo por lo menos he echado mucho en falta eso y creo que he tomado decisiones erróneas justamente por no estar rodeada de la gente que hubiese necesitado. Yo no sé las que sois emprendedoras, pero yo monté mi empresa sola, no tengo socios, lo que quiere decir que yo me lo guiso, yo me lo como y yo me como también esas cuales todavía más duras. Creo que sí que me habría venido bien el poder establecer, aunque sea una pequeña estructura en donde tengas 2, 3 personas que sean complementarios a ti, ¿no? Y que te puedan aportar una visión distinta desde fuera, ¿no? De hacia dónde estás yendo, porque yo creo que a veces erramos el camino justamente por no estar bien asesoradas, ¿no? Y como eres una microempresa y no tienes presupuesto y te imaginas las estructuras son bajas y tienen que ser de pagos muy elevados y tal, yo creo que es cuestión un poquito de buscar una cosa más flexible que te ayude un poco a ver, a ir más allá y hacer esa mirada que necesitas de 360, porque tú la estás metiendo en tu producto, pero luego en tu empresa no la pones porque no tienes tiempo, te come el tiempo. Gracias. Y sí, totalmente, comunidad y mentoría y poder dar voz. Y la última pregunta, que tienes una visión de muchos años y nosotros en terreno también la vivimos y para mí a veces es muy inspirador volver a Nueva Delhi. Trabajamos con mujeres taxistas, para que te hagas una idea, es un 1%, ¿vale? Del transporte en India. Trabajamos con ese menos del 1% en la cadena de valor y a veces me doy cuenta de, ostras, cuántos avances hemos hecho y otras veces digo, estamos otra vez en el mismo punto. Ya. ¿Cómo es la sensación tuya trabajando en diferentes destinos, ¿no? ¿Crees que hay un aumento, hay un retroceso? ¿Cómo lo ves tú con todos estos años de experiencia a nivel de cadena de valor turística? A ver, tú ten en cuenta que cuando yo empecé en el 2008, yo, por ejemplo, Marruecos, que fue el primer destino que hice, había 5 guías en Marrakech en aquellos entonces, no 5, 4. Porque en Marruecos la mujer que era guía se consideraba una prostituta. Es decir, los señores, los señores por llamarlos de alguna manera, por supuesto, estos hombres que se dedicaban al turismo y que se dedicaban a estar cobrando comisiones todo el santo día por todos lados, en las tiendas y en todos lados, no querían dejarlas entrar y decían que se tenían que quedar en su casa ocupándose de su familia, ¿no? Ahora en Marrakech hay chiquicientas mil mujeres guías. Es decir, en algunos países esto ha mejorado notablemente. En otros países todavía veo que, claro, sobre todo países, yo esto lo veo sobre todo, claro, obviamente en países en vías de desarrollo que han reculado debido a guerras, debido a pandemias, debido a cosas en donde al final estábamos yendo un poquito más allá y otra vez para atrás, ¿no? Pero a nivel general yo diría que la mujer ahora está muchísimo más presente en el sector turístico, afortunadamente. Pero claro, es que yo trabajo en más de 50 países, Ana. Entonces, claro, es que no puedo comparar un viaje a Perú con un viaje a Pakistán, ¿sabes? Porque es que, claro, es que son dos mundos completamente antagónicos, ¿no? Pero yo veo que ahora es muchísimo más fácil conseguir mujeres guías, no en español, justamente en español sigue siendo complejo. Yo me imagino que las que estamos en el sector lo sabremos todas nosotras, ¿no? Pero bueno, pero creo que ha mejorado bastante, especialmente en algunos países del Cáucaso y sobre todo en países árabes. Yo veo ya muchas más mujeres guías, afortunadamente. Muchas gracias, Alice. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias a todas por la iniciativa, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante, la iniciativa siempre. ¿Vale? Muchas gracias. Si hay Hasta alguna luego, pregunta chicas. más, la mandamos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, continuamos con Marta entonces. Marta Borrachero es CEO de Bolleras Viajeras, es madrileña, licenciada en periodismo y especialista en transformación digital. Vivió 6 años
en Lima, Perú, trabajando en el grupo de medios La República. Durante 7 años lideró el departamento de marketing y transformación digital en Legalitas Abogados en Madrid. Y en 2021 creó Bolleras Viajeras, la primera agencia de viajes exclusiva para mujeres LGBTI más en España. Lleva 5 años desarrollando y dirigiendo la agencia, además acompaña a los grupos en todos los viajes como tour leader organizadora. El título de la ponencia es Viajar en comunidad, experiencias que transforman el turismo inclusivo. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por la invitación y por la iniciativa. Tengo una pequeña presentación que voy a compartir, ¿vale? Un poco para apoyar lo que os voy a ir comentando. ¿La veis ya? Sí, sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Vale. Voy a intentar ir un poco rápido, ¿vale? Porque veo que vamos un poquito justas de tiempo. A ver, nuestra historia. Empecé hace 5 años creando la agencia desde cero, justo en la pandemia, que es cuando nos encerraron en casa y se veía que que una de las cosas que más echábamos de menos era poder viajar, ¿no? Yo creo que ese fue el momento en el que más latente se hizo lo que a las personas a las que nos gusta viajar, realmente la necesidad que teníamos por hacerlo, ¿no? Entonces, en esa época, la que ya se empezaba un poco a ver la luz y teníamos que volver a la oficina, yo dije, yo no vuelvo a una oficina más, ¿no? Entonces dije, ¿qué hago para poder hacer lo que realmente me gusta, que es viajar y no parar quieta y no estar en una oficina 24/7 prácticamente? Llevaba un tiempo dándole vueltas a la idea de dedicarme a turismo. Yo siempre quise estudiar turismo, pero mi madre no me dejó. Siempre digo esto, pero es verdad. No me dejó estudiar turismo porque no era una carrera por aquel entonces, no había muchas salidas, etcétera. Entonces yo dije, bueno, pues voy a estudiar periodismo porque al final voy a acabar haciendo igual lo que yo quiero. Entonces, justo en la época en la que estaba, o sea, que el sector turístico estaba muy mal, yo pensé, pues si ahora todo el mundo está echando de menos viajar, en cuanto esto mejore, la gente va a empezar a viajar, ¿no? Entonces yo pensé que ese era el momento más importante para lanzar la agencia. En estos 5 años hemos hecho más de 55 viajes en grupo por todo el mundo y han viajado con nosotras más de 100 mujeres LGTBI, ¿vale? ¿Cuál es la razón de ser? O sea, en el momento en el que pensé en crear Bolleras Viajeras, ¿cuáles eran los pilares en los que yo me basé? El primero es que para las lesbianas conocer gente es un poco más complicado porque tú vas por la calle y no tienes una pegatina, ¿no? Puedes llevar la bandera, un distintivo, pero es más difícil. Y a nosotras, y en general a la mujer, creo que el ocio nocturno a partir de una edad empieza a restar protagonismo y por otro lado conocer gente, pareja, amigas a través de aplicaciones como Tinder, etcétera, tampoco es lo que más nos gusta, ¿no? Por lo menos en el segmento LGTBI de la mujer es así, ¿no? Entonces, yo echaba de menos un espacio en el que poder conocer a personas de verdad. ¿Por qué digo de verdad? Porque si tú te embarcas en un viaje 24/7 con una persona 2 días, 4 días, 5 días, 15 días, conoces a esas personas de verdad, ¿no? Vuelves a casa y tienes la sensación de haber conocido a esas personas de toda la vida, ¿no? Entonces, yo echaba de menos un espacio diferente en el que poder conocer a mujeres como yo y poder hablar de todos los temas, ¿no? El segundo pilar, perdón, que se me ha caído el casco, el segundo pilar en el que yo me basé, la necesidad de tener siempre la opción de viajar. ¿Por qué? No sé si a vosotras os ha pasado que habéis querido viajar y no habéis tenido con quién viajar. Porque aunque tengas pareja, pues tu pareja no tiene vacaciones en esa fecha, o aunque tengas amigas, tus amigas en ese momento no tienen dinero o no quieren ir a ese destino porque ya lo conocen o les da miedo ir a ese destino, etcétera. Entonces, yo pensé qué maravilloso sería tener un abanico de destinos y de grupos con los que poder viajar y que además fueran LGTBI, ¿no? Entonces, esa necesidad propia me llevó a desarrollar el proyecto. El tercer punto importantísimo para mí, el activismo.
yo he sido activista desde siempre, que yo recuerde, de diferentes formas, ¿no? Pero bueno, cuando me planteé crear la agencia, antes de que fuese una agencia era un perfil de Instagram que se llamaba igual Bolleras Viajeras, en el que yo iba publicando un poco pues, los viajes que hacía, los lugares LGTBI friendly, los restaurantes, los guías, los hoteles, etcétera. Pues me planteé si realmente continuar con la palabra bolleras viajeras, ¿no? Porque a nivel de marketing es verdad que no hace falta explicaciones, o sea, y esto es lo mejor, sobre todo en España, porque bueno, fuera la palabra bolleras no se entiende igual que aquí, ¿no? Pero para mí fue un sí rotundo, a pesar de que hubo mucha gente que me comentó, pero ¿cómo vas a llamarlo bolleras? Si quieres que sea una empresa seria, ¿cómo vas a aparecer en Fitur con bolleras viajeras? ¿Cómo vas a, no? Y claro, esta gente probablemente, y siempre, casi siempre, eran personas que no eran LGTBI, ¿no? ¿Por qué decidí seguir llamándolo bolleras viajeras y no cambiarlo? Porque al final la palabra bollera hace unos años y aún ahora, dependiendo de quién y cómo lo diga, era un insulto, ¿no? Y quisimos empezar a familiarizar esa palabra, que dejara de ser un insulto y fuera algo coloquial, que significaba lo mismo que lesbiana, incluso con un tono mucho más desenfadado, ¿no? Desde hace 5 años hasta ahora, yo he notado una evolución en la palabra bollera bastante notoria, porque antes casi no se utilizaba, era algo muy despectivo incluso entre nosotras, y ahora bollera es, o sea, lo usas todos los días para cualquier mujer que sea lesbiana, ¿no? Y claro, la razón de ser de Bolleras Viajeras es visibilizarnos por todo el mundo, o bien yo con mi mujer, o bien al grupo, dependiendo del destino al que vayamos, ¿no? Si es más seguro o es menos seguro. Pero bueno, el activismo para nosotras es algo primordial, y si entráis en nuestro Instagram vais a ver que sacamos la bandera lésbica o la bandera LGTBI en todo el mundo, incluso en lugares donde tendríamos problemas, y hemos tenido problemas, pero es una parte fundamental, ¿no? Y la última parte, que es la que nos trae aquí, es crear comunidad, ¿no? Que además de hacer esos viajes, te quede la gente, te quede la experiencia y te quede un grupo que te apoye, que te acompañe y que te sostenga a lo largo de tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace diferentes de otras agencias, o qué es lo que hace que las mujeres que viajan con nosotras repitan viaje tras viaje? Incluso hay chicas que ya llevan más de 20 viajes con nosotras, ¿no? Lo primero es un trato familiar y muy cercano. ¿Por qué? Porque yo, desde que creé la agencia hace 5 años, voy a todos los viajes en grupo que ha habido, excepto uno que no fui porque me estaba casando ese día y creo que tengo una excusa de peso, ¿vale? Para mí es muy importante, y enlazo con el segundo punto, saber cómo se llama cada persona. Yo me acuerdo de todas las personas que han viajado, a todos los destinos que he viajado, y me acuerdo de su nombre, ¿no? Y es muy importante para mí poder dirigirme a las personas por su nombre desde el minuto cero que llegamos al aeropuerto y nos encontramos, saber quién es cada una, darle un nombre a cada una y darle un espacio a cada una, ¿no? Cada mujer, como pongo aquí, tiene un nombre y tiene una historia, ¿no? Es muy importante que no sea un número más, ¿no? Sino que sea una persona que va sumando. Acompañamiento en el viaje 24/7, bueno, y antes del viaje, porque, como decía Alice, es que desde que montamos el viaje hasta que las acompañamos es 100% el trabajo que hacemos 360, ¿no? Y al final eso también permite que ellas se sientan seguras, porque saben que van a viajar conmigo, saben la experiencia que tenemos y ya nos conocen de otros viajes, entonces se sienten mucho más seguras y tranquilas, ¿no? Y la última parte, que es la fidelización, que a mí no me gusta llamar de fidelización porque es un poco como marketing, y yo veo Bolleras Viajeras, aunque sea una empresa, no lo veo como una empresa, yo lo veo como un motivo de vida, o sea, de mí, en este caso de mí, o sea, es decir, un proyecto que tenía yo que hacer en este mundo y lo estoy llevando a cabo, ¿vale? Una misión de vida, por decirlo así. Pero bueno, la parte de fidelización para mí es la comunidad, ¿no? Realmente
la comunidad es la que sostiene la empresa y la que hace que la empresa sea tan exitosa y que los viajes se llenen, y es el boca a boca de todas las mujeres que han venido y que han viajado con nosotras. Entonces, nosotras, bueno, esto lo voy a explicar un poco más adelante, las actividades que realizamos y lo que para nosotras es la fidelización, ¿no? Nos vamos a centrar en lo más importante, que es la comunidad, como os venía diciendo. Entonces, cuando llega una mujer a Bolleras Viajeras, ¿qué es lo que encuentra? O sea, puede ser qué es lo que busca y qué es lo que encuentra, porque yo creo que es lo mismo, ¿no? Al final, un poco por la experiencia que hemos tenido en estos años y tantas mujeres y tantos perfiles, pues sabemos qué es lo que busca, entonces se lo hemos querido dar en todos los viajes, ¿no? Lo primero es la seguridad. ¿Por qué? Porque somos mujeres y somos lesbianas, es decir, tenemos en muchos países un doble peligro, por decirlo así, ¿vale? Viajar a ciudades como Berlín, Londres, París, capitales del mundo europeo es muy fácil, es muy sencillo, lo puedes hacer sola, no implica a nivel de seguridad ningún problema ni nada que gestionar, ¿no? A priori. Pero claro, uno de nuestros puntos más importantes es que nosotras sí que viajamos a destinos no LGTBI friendly, y esto es algo que yo no me planteé que fuera a haber un debate siempre cuando voy a alguna ponencia internacional o cuando nos reunimos empresas del sector. La visión que tienen o que tenían, que creo que está cambiando un poco, es que había mucha gente que por principios decía que no viajaban a destinos no LGTBI friendly, ¿no? Y yo no lo entendía y vamos, lo sigo sin entender. Y cuando me preguntaban que por qué yo sí, les explicaba que, bueno, que en un primer momento, evidentemente, las mujeres que quieren viajar en grupo lo hacen porque quieren seguridad, aparte de otras cosas que vamos a ver ahora, pero principalmente viajar a destinos no tan seguros para una mujer o no LGTBI friendly es una de las cosas que más llama la atención y son los viajes que más rápido se llenan y que más se demandan, ¿no? Entonces, esta seguridad que le aporta viajar en grupo a destinos no LGTBI friendly es lo que encuentran aquí en Bolleras Viajeras, ¿vale? ¿Por qué viajamos a destinos que no son LGTBI friendly? Pues por el activismo, o sea, porque combinamos seguridad y a la vez activismo. Es decir, nosotras cuando viajamos a destinos no LGTBI friendly, siempre trabajamos con receptivos que son agencias que son LGTBI friendly, ¿vale? Esto es muy importante. Si además el guía o la guía son del colectivo, que es lo que intentamos, pues todavía mejor, ¿no? Es una forma de apoyar que en destinos que no son LGTBI friendly haya agencias y empresas que apuesten o que se visibilicen hacia la comunidad LGTBI, pues es una forma de apoyarles, ¿no? Referentes. Este es un punto muy importante si entendemos que el perfil de la mujer que viaja con Bolleras Viajeras es una mujer de más de 50 años que no tiene hijos y que además viene generalmente de ciudades que no son muy grandes, ¿vale? Es decir, vienen de ciudades pequeñas o vienen de pueblos. ¿Por qué es importante la palabra referentes? Porque estas mujeres que han nacido en los años 50, 60, 70, en esas ciudades y hasta ahora incluso no han tenido referentes visibles en su entorno, ¿vale? Entonces llegan a una comunidad donde hay mujeres de su edad y mujeres de todas las edades que vienen de todas partes de España e incluso del mundo y empiezan a encontrar referentes. Muchas vienen, no son muy visibles en su ciudad o en su pueblo porque no han tenido ahí más referentes, como os comentaba, pero empiezan a encontrar un grupo de mujeres que han sentido lo mismo o que han vivido lo mismo y a la vez encuentran un grupo de mujeres más jóvenes que hemos nacido y hemos crecido y hemos tenido una infancia o una adolescencia donde sí que había referentes, empezaba a haber referentes en la televisión, en la música, en el cine, en el deporte, entonces no era tan necesario
o era más fácil encontrar referentes y que hacían que te visibilizaras y que salieras del armario, vamos, porque veas que había más gente como tú. Esto no lo han encontrado muchísimas de las mujeres que llegan a Bolleras Viajeras, ¿no? Referentes también en el ámbito de familias. Si es difícil o era difícil antes encontrar referentes mujeres lesbianas, imaginaos mujeres lesbianas con familias casadas con mujeres y que tengan hijos con mujeres, ¿no? Es una parte importante porque mi mujer y yo tenemos 2 hijos, una niña y un niño, que vienen a muchos viajes de los que hacemos en familia, y estos niños y niñas que veis por aquí, pues muchos de ellos en su día a día no tienen referentes de familias con 2 mamás cercanos, y para ellos encontrarse además en un viaje tan maravilloso como puede ser aquí Laponia o Disney, con otros niños que llaman mamá y mamá a 2 mujeres igual que ellos, pues al final también les hace volver a casa sabiendo que hay muchos más niños como ellos y que tiene ahí ese apoyo, ¿no? Intergeneracionalidad. Bolleras Viajeras ha tenido viajeras desde un añito hasta casi 80 años, y hemos podido tener en un viaje mujeres de 70 con jovencitas de 20 años, y la verdad que la experiencia es siempre maravillosa porque todas aportan algo diferente y todas tienen un lugar y todas tienen voz. Y es una cosa muy importante porque muchas mujeres preguntan, sobre todo las que tienen edad un poco más avanzada, antes de apuntarse cuando tienen dudas, si viajan más mujeres de su edad, y sí, viajan muchas mujeres a partir de 50 años, pero yo siempre les explico que la edad no importa. Yo siempre digo, la edad son los padres, porque es que realmente la edad es algo que no importa, porque al revés es súper enriquecedor que vengan chicas de 20 años y que vengan mujeres de 70 y al final acaban hablando y es maravilloso y tienen muchísimas cosas en común, más de las que pensaban, ¿no? Además de esto, hemos tenido en viajes madres que viajan con sus hijos e hijas, hermanas que viajan juntas, abuelas que han venido con sus nietas. Por ejemplo, mi nieta es lesbiana y yo soy su abuela. Hace poco en Bulgaria vino un caso, vino una abuela con una nieta, que la nieta era lesbiana, ¿no? Y le daba psicosilla venir sola y vino con su abuela. Pues fue maravilloso. Tías con sobrinas, bueno, como veis, maravillosa la mezcla y todo el valor que aporta esta diversidad. ¿Qué encuentran nuestras viajeras? Amistad. Esto unido a la parte de sentimiento de pertenencia o de referentes. La comunidad es un grupo de amigas que quedan ahí y que quedan más allá del viaje, ¿no? Muchas personas vienen porque pues han roto una relación o no tienen amigas lesbianas en su ámbito cercano, en su trabajo todo el mundo es hetero, en su grupo de amigas es hetero del colegio, entonces necesitan crear un círculo nuevo de amigas que sean como ellas, ¿no? Y esto es lo que encuentran también en Bolleras Viajeras. Lo que os comentaba sobre la comunidad y sobre la fidelización. Aquí veis el bolloporte, que fue una idea que tuve hace un par de años. Entonces, este bolloporte se lo entregamos a cada viajera cuando llega al primer viaje y lo vamos sellando a medida que va haciendo más viajes, y cuando llevan 10 viajes, pues cada 10 viajes tienen una sorpresa, un premio, ¿no? Aparte del sello, hay unas casillitas por dentro en las que ponen con quién han compartido habitación, qué amigas han conocido, y luego cuando me los dan para irlos sellando, me hace a mí mucha ilusión leer lo que ponen. A veces pues han encontrado el amor, por ejemplo, en algún viaje, y ponen un corazón y ponen el nombre de la persona que han encontrado, ponen el nombre de una amiga que yo ya he visto porque han venido a muchos viajes o porque he mantenido contacto con ellas, que son súper amigas y que les ha cambiado un montón la vida. Entonces, bueno, el bolloporte es una herramienta muy especial, ¿no? Aparte de eso, pues más allá de los viajes, hacemos encuentros en Madrid, sobre todo para centralizarlo un poco, donde convocamos a todas las bolleras viajeras. Tenemos una comunidad en WhatsApp con todas y generalmente hacemos, por ejemplo, una vez al año en Navidad el encuentro navideño, que le llamamos, y cada vez somos más.
Este año ya vamos a ser como unas 150. Luego hacemos un encuentro anual de fin de semana, que es justo dentro de 2 fines de semana, que se llama Boyelandia, que vienen 90 mujeres de todas partes de España y bueno, hacemos equipos, hacemos juegos, la verdad es que es muy divertido. Y lo último, lo que para mí es más importante, es el sentimiento de pertenencia. Porque yo creo que el ser humano tiene la necesidad de pertenecer, ¿no? De pertenecer a un espacio, a un grupo, a una comunidad, y esto es lo que realmente encuentran las mujeres cuando llegan a Bolleras Viajeras, y por eso más del 70% de las personas que llegan, de las mujeres que llegan, vuelven a viajar. El año pasado en Bollelandia hicieron un documental sobre Bolleras Viajeras, que está en Instagram, perdón, que está en YouTube, está aquí el link, luego lo he compartido por si lo queréis ver porque dura 24 minutos, pero hay un tráiler que dura 45 segundos que me gustaría compartir con vosotras, porque yo os puedo decir 1000 cosas, pero si veis este documental en el que salen muchísimas mujeres que han viajado con nosotras explicando su experiencia, lo que encontraron y todo, creo que como ellas no hay nadie que lo pueda explicar mejor. Vale, entonces me gustaría acabar la presentación con este vídeo que va a compartir Inma, porque yo tengo problemas técnicos con el audio. Y nada más, simplemente contaros que si queréis seguirnos en Instagram y ver los viajes que hacemos, ver cómo es nuestra comunidad, las actividades que hacemos, o en Instagram o en la web, nosotras encantadas de que lo hagáis. Muy bien, pues si tenéis alguna pregunta, aunque creo que vamos un poquito mal de tiempo. Muchas gracias, Marta. La verdad que excelente la experiencia, bueno, el proyecto y con mucho corazón. Sí. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Estamos medio cortos de tiempo, pero yo quería hacerte una pregunta rápida. Quería preguntarte si tuvieron que cambiar alguna vez algún destino por alguna cuestión de inseguridad o algún servicio que hayan sentido, que no se hayan sentido a gusto por alguna cuestión de discriminación, o nunca tuvieron algún problema de ese tipo. En líneas generales no, nunca hemos tenido ningún problema. Solamente una vez con uno de los guías que tuvimos en Vietnam, estábamos en un mercado y habíamos hecho diferentes grupos porque nos estaban llevando por los mercados pues, para ver un poco la comida típica, etcétera. Y yo no estaba en ese grupo, pero sé que el hombre empezó a hacer comentarios un poco machistas, bastante machistas, ¿no? Entonces, cuando llegamos todas al mismo punto, las chicas que habían estado en ese grupo me lo comentaron. Nosotras, a su vez, se lo comentamos a la dueña de la empresa, porque además era una mujer la que dirigía esto. Nos dirigíamos a un lugar a hacer una demostración de cocina, entonces habíamos ido a comprar los ingredientes para luego acabar cocinando. Entonces, esta mujer le contamos lo que había pasado, lo que había comentado este hombre, y nos dijo que nos daba 2 opciones. Que en ese mismo momento, si nosotras queríamos, le iba a despedir, o que nos daba la oportunidad de que él se explicara, que pidiera disculpas y que aprendiera, ¿no? De esa manera. Entonces, nosotras hablamos y pensamos que era mucho mejor que él se disculpara, que aprendiera. Al final es parte de la cultura, y si le despides, pues para nosotros tenía mucho más valor que pidiera disculpas, explicarle que en nuestro país no es así, que la mujer, o sea, que en el mundo las mujeres somos iguales, etcétera. Entonces, bueno, al final quedó ahí la cosa. El hombre se disculpó, dijo que lo sentía mucho, que no quería ofendernos, y bueno, espero que no haya vuelto a hacer ningún comentario hacia la mujer de esa manera. Pero sobre ser lesbianas, si hemos tenido alguna vez algún problema o alguna situación de peligro, la verdad es que no. Perfecto, bueno, qué suerte. Bárbaro. Sí. Perdón, Sí. Asun levantó la mano también, que quiere hacer una pregunta. Rápidamente. Muchísimas gracias, Marta, y bueno, Verónica y compañía, por todo lo que es estos actos y por lo mucho que aprendemos, la riqueza de las experiencias, ¿no?
Y como sabéis, pues como explicaba Inma al principio, en Turgen lo que pretendemos es hacer red, ir creando vínculos, bueno, mucho como tú decías también con la experiencia de viajar. Y con esa idea me ha quedado porque iba a preguntar lo que ha preguntado Verónica al principio, ¿no? Si era difícil, pero bueno, veo que... has comentado que en un inicio una de las motivaciones era eso, poder viajar sola cuando no hay alguien con quien ir, cuando no tienes o pareja o otra compañía. Y vosotras os centrasteis o tú te centrasteis en LGTBI, ¿no? Mujeres lesbianas. ¿Conoces de otros grupos o otras experiencias llevadas a cabo por mujeres en las que no haya una restricción necesaria o que haya, por ejemplo, que se vaya también en familia? O sea, es decir, otro tipo de target que conozcas porque tienes contacto con empresarias del sector. Conozco Tumaini, Viajes Tumaini, que no sé si lo conocéis, es una ONG que hace viajes solidarios y de hecho los 2 primeros viajes en grupo que hice en mi vida fueron con ellas, uno a Kenia y otro a Cabo Verde, y fue un poco lo que me impulsó también a seguir haciéndolo, ¿no? Sí, de todas maneras, comentar que en Bolleras Viajeras han venido muchas mujeres heterosexuales y se Ah, sienten no, súper sí, a sí, sí, gusto. lo he Sí, sí, sí. entendido, sí, sí, lo he Sí, entendido. sí, sí, es que se me ha olvidado comentarlo cuando he dicho madres con hijas, hijas con no sé quién. También Sí. vienen muchísimas mujeres que nos preguntan, oye, yo soy hetero, pero es que me encantaría viajar entre mujeres y con vosotras, porque me hace sentir totalmente tranquila, sé que hay un buen rollo alucinante y demás, ¿no? Pero bueno, a tu pregunta, yo conozco personalmente Tumaini y además Tumaini se llama, es una palabra suajili, que creo que significa esperanza. Y yo, con Mónica, que es la creadora, que lleva muchísimos años, fue con quien tuve yo mis primeros viajes en grupo. Vale, vale, perfecto. No, me refería por diferentes targets, no porque vosotras limitaseis Sí, el estar con sí, pero vosotras, que no, en justo me digo, absoluto. ay, se me ha olvidado comentar eso. Sí, sí, no, era porque como, bueno, pues claro, te tienes que ir especializando, ¿no? Y si tienes demasiado éxito, puedes morir de éxito. Sí, si Sí, había o conocías experiencias de otro tipo, como por ejemplo, hay viajes de single, ¿no? Que es solamente single, o bueno, eso, si había alguna especialidad en concreto de otros targets. sí. Gracias. A ti, gracias a eso. Perfecto. Bueno, continuamos entonces con Lidia Romero. La voy a presentar. Lidia es de la Fundación Lidia García de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es geógrafa, docente e investigadora en la universidad que acabo de mencionar. Es miembro de la Fundación Canaria Lidia García. Su investigación se centra en los paisajes culturales, agrícolas, en bacanales y sus servicios ecosistémicos culturales. En esa línea trabaja con dicha fundación en el rescate del patrimonio inmaterial y la transferencia intergeneracional y experiencias de vida de las mujeres en el mundo rural con el proyecto de Sabias Guías Intérpretes. Y justamente el título de la ponencia que nos va a compartir hoy es Sabias Guías Intérpretes, compartiendo caminos por la memoria viva de Canarias. Te escuchamos, Lidia, un placer. Pues nada, quería antes que nada agradecer a mis compañeras de Proyecto de Investigación Nacional, a Inma y a Asun, el haber querido contar conmigo para presentar un trabajo que no tiene mucho que ver con mi investigación, pero sí que tiene que ver con una implicación que tengo desde hace unos cuantos años con una fundación que casualmente tiene el mismo nombre que tengo yo, la Fundación Lidia García. Entre el público está mi compañera Guasimara, que es además la actual presidenta de la Fundación Lidia García. En este caso voy a hablar de un proyecto en el que, bueno, el jueves de la semana pasada terminamos de grabar, porque el trabajo de Sabias Guías Intérpretes tiene una visibilización de las mujeres de Canarias a través de página web y demás. Quiere decir que está todavía en caliente. Por lo tanto, la presentación espero que sirva un poco para dar a conocer en qué consiste el proyecto,
pero que no me ha dado tiempo material ni de hacer acopio de las mejores fotos, porque tenemos un equipo de fotógrafos y de videógrafos importante, con unas calidades importantes, y no me ha dado tiempo para presentarlo de la mejor de las maneras posibles. En cualquiera de los casos, sí quería comentarles pues que la Fundación Lidia García recibe el nombre de una mujer, que es esta persona que están viendo aquí, que falleció, y que Guasimara Martín es su sobrina y es la actual presidenta de la fundación que lleva su nombre. Esta mujer procede de ese rincón de Gran Canaria que están viendo en la imagen inferior, y es un rincón de las cumbres de Gran Canaria que hoy en día es patrimonio de la humanidad, porque la UNESCO ha tenido a bien en considerarlo como un paisaje cultural con altos valores para su protección. En cualquier caso, era una mujer que era monja de una congregación y que fue muy conocida en el entorno de Canarias, pero también en Latinoamérica, porque dedicó su vida al cuidado de mayores, fue profesora, y la verdad que ha dejado un testimonio que su familia pues ha sabido recoger y continuar la labor que ella inició. Tenía mucho interés y dedicó mucha parte de su vida de manera generosa a cuidar a personas mayores, que de alguna manera es digamos, el motivo que dirige o que lleva en su bandera, digamos, la Fundación Lidia García. El objetivo de la Fundación Lidia García es unir generaciones, tener en cuenta como foco principal las personas de edad, ya me cuesta decirte la tercera edad, de la cuarta edad, personas mayores, en definitiva, y sobre todo y especialmente dedicado a la enseñanza, al cuidado, al traspaso generacional, el compartir el patrimonio y el crear comunidad y el hacer comunidad. Por eso un poco ese es el lema central de la Fundación Lidia García. Entre otros muchos proyectos, como digo, el foco lo centra en personas que ya llevan una etapa de su vida avanzada. Y este proyecto del que les voy a hablar en concreto, de Sabias Guías e Intérpretes, forma parte de uno de los tres pilares en los que se sustenta la Fundación Lidia García. Por un lado, temas de envejecimiento activo; por otro lado, temas de acompañamiento, de cuidados, y la parte en la que yo participo como geógrafa o licenciada en geografía e historia es en la parte que tiene que ver con el patrimonio. Patrimonio y mujeres. Esta va a ser nuestras palabras claves. Evidentemente no es un proyecto en el que se pone en valor el conocimiento de las mujeres y de las mujeres de Canarias, de muchos rincones de las islas. Es un proyecto en el que no tiene que ver con el turismo, puede ser puede ser incorporado este conocimiento y este trabajo que hemos ido realizando a lo largo de este último año, un proyecto que se inició en el año 2005 y que prácticamente esta semana entregamos pues, la memoria y demás, pero todavía queda tiempo para dotar de contenidos la página web de la Fundación Lidia García y en concreto de Sabias Guías e Intérpretes. Los objetivos son recopilar con el grupo de mayores los elementos del patrimonio cultural del lugar y de los lugares y de las personas que habitan en ellos, potenciar el papel de las personas mayores como guías e intérpretes. Verán que aparece en color verde y en color lila, porque la edición que presentamos y que estamos terminando de trabajar en estos momentos es una edición dedicada a las mujeres, pero el concepto de sabios guías e intérpretes, poner en valor el trabajo, la presencia de los mayores, rescatar sus vivencias, su patrimonio inmaterial. Se dice que cuando muere un mayor, pues se rompe o se destruye una biblioteca. Y estamos en una fase de la historia reciente de nuestro país y en concreto de Canarias, que están muriendo los mayores que todavía nos pueden hablar de cómo era el territorio canario, cómo era nuestra sociedad, cómo eran nuestros valores, cuáles eran nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestro conocimiento del territorio de antes de la irrupción del turismo. Por lo tanto, estamos casi llegando tarde a rescatar todo este patrimonio inmaterial, porque están falleciendo las personas que todavía pueden hablarnos de esa experiencia, ¿no? Otros objetivos, pues crear espacios de análisis, de reflexión entre generaciones, fomentar la participación de jóvenes y niños, potenciar y fomentar el sentimiento de pertenencia, etcétera. Esos son como digamos, los objetivos principales. Digamos que el recorrido que lleva realizando la Fundación Lidia García arranca desde el año 2007, cuando se hace una primera incursión en la memoria de los mayores, realizando rutas en la isla de Gran Canaria, donde está centrada la Fundación Lidia García físicamente, de las Islas Canarias, pues en la isla de Gran Canaria en concreto. Arranca del año 2007
y se trabaja con sabios guías intérpretes en la isla de Gran Canaria con una ruta dedicada al agua, al conocimiento del agua. Voy a abreviar porque realmente lo que me interesa es destacar que estamos en el 2025, 2026 prácticamente, y estamos con la tercera guía regional Sabio Guías Intérpretes, que en este caso cambia de color. Hemos querido hacer un guiño a las mujeres, ¿no? Pues cuando trabajamos con Sabio Guías Intérpretes, pues trabajamos desde la memoria del conocimiento de los territorios a partir de un conjunto de personas que están viviendo todavía en ese territorio, y rescatamos información que puede ser volcada a grupos escolares, se realizan una serie de productos con todo el trabajo que se hace en campo, se realizan guías, se realizan análisis de vidas sabias, tertulias del saber. Estos son pequeños productos que se han ido sacando con el trabajo de campo en estas ediciones, ¿no? Lo que estamos viendo es una imagen de la página actualmente de Sabio Guías Intérpretes, de la segunda guía canaria, en donde a cada isla le hemos dotado de una, en esa segunda guía canaria en la que también participé como coordinadora regional, es decir, que son guías, son rutas. No he hablado del concepto de rutas, trabajamos en la memoria de los mayores, en territorios insulares, en las 8 islas Canarias. Por primera vez en este caso, con Sabia Guías Intérpretes hemos incorporado una reciente isla, que es la isla de La Graciosa. No es que haya salido una isla nueva, pero sí que se ha reconocido como una isla. Antaño se consideraba un islote y además es una isla poblada, por lo tanto le hemos dedicado hemos hecho un pequeño guiño a las mujeres de esa pequeña isla de La Graciosa, que está al norte de la isla de Lanzarote. Como les digo, les estoy mostrando el aspecto que tiene la página web de Sabio Guías Intérpretes, donde a cada isla, y vamos a seguir en esta línea, pero incorporando los contenidos de las mujeres de la actual ruta, que es la actual guía canaria de Sabia Guías Intérpretes. Digamos que lo que queremos volcar no está hecho, evidentemente. Como les digo, acabamos de terminar de grabar las rutas de las mujeres del agua y las mujeres del queso en la Isla del Hierro, en una localidad pequeñita que se llama Sabinosa, y el jueves pasado. Entonces, es un poco para que vean cómo la proyección del trabajo se vuelca en una proyección en página web. Estas son las personas que participaron, los sabios, guías e intérpretes, y sabias también, aunque son minoría, que participaron en la segunda edición, en la segunda guía regional de sabios, guías e intérpretes, que en esa ocasión se dedicó a los paisajes culturales en bancales, ese término que se te atragantó antes, compañera. Y bueno, fue dedicado a ese territorio, que en todas las islas canarias existen ese tipo de paisajes. Este programa de Sabia Guías Intérpretes es un programa intergeneracional impulsado, como digo, por la Fundación Ida García. Desde el año 2007 se pretende promover y comprometer y comprender el patrimonio y la cultura de Canarias a través de las personas mayores, convirtiéndolas a sí mismos en protagonistas activos. Por eso el concepto de sabios o sabias, guías e intérpretes. Son los mayores de los territorios a los que acudimos, según la temática, indistintamente, los que se hacen, los volvemos protagonistas del relato y nos acompañan por unas rutas en diferentes territorios, pueden ser insulares, pueden ser en localidades concretas, y son ellos los que hacen de guías e intérpretes de esas rutas. Lo que se construye con ello se fomenta el vínculo social, la participación ciudadana, la transmisión de saberes, el concepto de identidad y los valores entre las personas. Se une a las personas con sus territorios, con una identidad común. Está formado por un equipo interdisciplinar. Lo conformamos pues especialistas en geografía, en historia, en educadores sociales, medioambientales, trabajadores sociales de integración social, profesores de diferentes niveles educativos, desde pequeños hasta universitarios, y está dirigido y participado por la comunidad, las comunidades insulares. Vemos aquí imágenes de las rutas, las guías anteriores, como les dije antes, con
con la línea temporal, pues se ve que se ha hecho un recorrido más o menos largo en el tiempo, que empezaron siendo rutas en la isla de Gran Canaria en torno a diferentes temáticas, la ruta del agua o la ruta de un municipio, el casco antiguo de un municipio del sureste de Gran Canaria que llamamos Agüime. Esto es un resumen de imágenes donde vemos que es muy importante, no lo he comentado, la transferencia de ese conocimiento a la gente joven, ¿vale? Porque como les digo, estamos en peligro de perder estas bibliotecas con piernas que son los sabios y en este caso concreto de Sabia Guías Intérpretes, las sabias. ¿Vale? Bueno, son imágenes de diferentes rutas insulares de sabios guías intérpretes. Bueno, pues en esta tercera edición de Sabios, insisto, dedicado a las mujeres de las Islas Canarias, pues lo hemos llamado algo así como Caminos de la Memoria de las Mujeres en Canarias. Queremos destacar con ello que las mujeres han transmitido, han sido las baluartes, las portadoras del patrimonio inmaterial y por lo tanto se merecen, porque han estado muy invisibilizadas, se merecen un reconocimiento. Y este ha sido nuestro pequeño guiño en esta ocasión, dedicárselo a estas mujeres que son portadoras de saberes, de valores, de memoria, que sustento también de la vida familiar y, bueno, mujeres multitareas. Sus historias forman parte del patrimonio vivo de todas las islas, están llenas de esfuerzo y de cuidado, pues queremos reconocer sus voces y construir colectivamente pues, un relato que pueda ser utilizado y transmitido a las generaciones que vienen empujando fuerte detrás de nosotros. Está integrado por 8 rutas que recorren todas las islas, teniendo en cuenta sus características ambientales, territoriales y sociales de cada una de ellas, con un trabajo de recopilación muy potente de carácter audiovisual, donde no debemos de perder de vista que el trabajo si el equipo de trabajo somos un equipo importante y numeroso, como les comentaré en un par de diapositivas más adelante. El trabajo no se puede hacer de una coordinación regional, que en esta ocasión pues la ostento yo, y perdonen el burro delante, para que no se espante, bueno, un compañero de historia, Adrián, y la que les habla, hemos sido los coordinadores regionales, pero evidentemente hace falta personas en territorio, que son los coordinadores insulares, los que han hecho el trabajo de conectar en los territorios con las personas adecuadas, con el tema adecuado, en el diseño de las rutas, en la recopilación mediante entrevistas de la información y finalmente nos han servido en bandeja ese trabajo tan importante de conexión con las sabias, con los colegios, institutos o colectivos juveniles que también han intervenido en esta edición. Nos ha parecido muy oportuno e importante el que el conocimiento, las historias de vida, el patrimonio inmaterial que guardan en su memoria las mujeres de las islas, sea transmitido al mismo tiempo que se desarrolla la ruta, transmitido a jóvenes. De manera que hemos realizado una serie de trabajos previos en la medida en que se ha podido, que hemos visto alguna predisposición por parte de los colegios e institutos de las localidades, pues se les ha hecho un trabajo previo con una serie de fichas para recoger información relacionada con sus mayores, con sus mujeres, con sus abuelas, con sus tías, con el entorno femenino. Y todo ello pues con un trabajo que la verdad que lo podía haber incorporado, pero no me ha dado tiempo, soy sincera. En definitiva, lo que se pretende con Sabia Guías Intérpretes es visibilizar oficios, tradiciones, modos de vida, donde la vinculación y el papel de la mujer, conciliando la vida doméstica con el territorio y la comunidad, pues constituyen el centro de nuestra atención. Aquí tenemos una sabia guía intérprete de la isla de La Palma, en Edina, que nos sorprendió muchísimo porque es una mujer todoterreno. Como ven, es pastora. Bueno, como ven, aquí se ve que está en el campo sentada en una piedra y haciendo ganchillo, que es una de los oficios que trabajamos para la isla de La Palma. Ay, perdón. Estas son las islas, los municipios donde se han desarrollado todas y cada una de las 8 rutas. Haciendo el cómputo, que me he quedado bastante asombrada porque no lo teníamos hecho del todo, han participado 45 sabias y algunos sabios. Tengo por ahí el dato, 5 sabios. No queríamos hacer una ruta exclusiva, queremos seguir trabajando con los dos géneros y los que vengan
demás. En cualquier caso, lo que sí queríamos era valorar y poner en valor y que fuera una presencia importante de mujeres las que nos contaran sus historias de vida. Por lo tanto, 8 rutas, 45 sabias, de los cuales son 5 sabios, guías intérpretes, 153 niños. Niños me refiero a edades de escolarización antes del bachiller y de la universidad, 11 jóvenes y 15 coordinadores insulares. A todo ello le sumamos la importancia del trabajo realizado desde la dirección de la Fundación Lidia García con Guasimara Martín, que está con nosotros, Adrián, mi compañero en la coordinación de regional de Sabia Guías Intérpretes, y los compañeros Octavio, Eli, Aridane y Guanira, que son pues parte importante del equipo técnico de la Fundación desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también de todo el material gráfico audiovisual que se ha ido generando. Las fotos, ya les aviso, no son las de las mejores, pero por lo menos intento que les sirvan de ilustración de los territorios y de las personas con las que fuimos trabajando. En Lanzarote, cada isla tiene una dedicación bueno, como ven, tiene un título que responde al oficio más característico de la localidad en la que se trabaja. En la isla de Lanzarote hemos trabajado el municipio de Aría y los pueblos de Aría concretamente y de Magues, que están en el norte de Lanzarote, y es como el territorio más agreste y el territorio más, bueno, toda Lanzarote tiene y ha sido reconocido recientemente por la FAO como un lugar de agricultura importante por su patrimonio inmaterial, pero en cualquier caso nos pareció que este municipio de Aría del Norte pues tenía bastantes recursos, y como ven pues hay mujeres dedicadas a la agricultura, hay mujeres dedicadas a la agricultura, pero también a un bien de interés cultural declarado recientemente por el Gobierno de Canarias, como es el oficio de las roseteras. Les voy señalando un poco para que se hagan una idea de las temáticas, el lugar, las devoluciones. Les he comentado que hemos trabajado con los niños de muchas de estas localidades y nos han devuelto unos trabajos preciosos, como pueden ser poemas, como pueden ser dibujos, como pueden ser pequeñas obras, como puede ser incluso pues, un romance, como podrán ver cuando estén cargadas en nuestra página web los vídeos, por ejemplo, de la isla de La Gomera, donde los niños con chácaras y tambores nos hicieron un regalo, homenaje a las mujeres de esa isla. En Fuerteventura trabajamos mujeres de orilla y pescadores de barquillos en el municipio de La Oliva, en el norte, y en concreto en la localidad del Cotillo, que es un sitio muy turístico, pero que todavía conserva, porque están vivas estas personas que les estoy señalando, y también participaron hombres, ¿no? Ha sido muy gratificante conocer estas localidades de la mano de estas personas y conocer de primera mano los oficios, las vidas, el conocimiento del territorio que tienen. Y bueno, si pasamos a la isla de Gran Canaria, aquí trabajamos por eso de que está en nuestra isla, y pues trabajamos de manera muy intensa con los colegios del municipio de Ingenio. Trabajamos en 2 localidades y digamos que la temática ha sido dedicada a las caladoras y tomateras de este municipio del sureste de la isla de Gran Canaria. Es un homenaje a las mujeres caladoras. El calado es una artesanía de fama mundial. De hecho, aquí están viendo en la pantalla el día que realizamos la ruta, porque hicimos 2 rutas en 2 localidades del mismo municipio, el casco de Ingenio, y ven cómo hay un panel que simula bueno, pues esa obra de artesanía de muy buen reconocido prestigio a nivel internacional desde hace más de un siglo y medio, que se realiza y se vende a nivel internacional y con una vocación turística muy importante. Decirles también, bueno, pues que las historias de vida de cada una de las personas, el reemplazo generacional queda garantizado, y señalo que entre las sabias guías intérpretes le hice un guiño a mi madre, que pertenece a ese municipio, y nos contó todos los oficios, porque aunque hablemos de un oficio por cada isla, un oficio, una dedicación, qué duda cabe que en todas las islas lo que nos han mostrado cada una de las sabias es que han sido multitareas, que han sido mujeres que han sostenido a las familias,
que han trabajado desde la sororidad, desde el compañerismo, ayudándose unas con otras. No solo han sido portadoras de patrimonio, sino que también han desarrollado actividades que en muchas de las ocasiones, aunque lo digan con la boca chica, en muchas ocasiones aportaban más ingresos a la economía familiar que los propios hombres. Y es muy constante y gratificante ver cómo mujeres que en principio, cuando los coordinadores se acercaban a ellas, se apocaban y tenían bastante miedo y pudor por hablar en público, lo precioso y lo bonito que es ver cómo se crecen en autoestima con esta tarea y sobre todo cómo interactúan de una manera tan bonita con los niños o con los jóvenes que han participado en cada una de las rutas. Hemos tenido rutas dedicadas al mar, como en el caso de Fuerteventura, y a la montaña, en este caso al monte, lo que llaman el monte. En Tenerife, en el municipio de Los Realejos, en la localidad de Las Llanadas, pues la ruta va dedicada a las mujeres pinocheras. Y el título de la ruta es la que aquí viene presente, ¿no? Las manos que juntaron el pinar, memoria de las pinocheras. Como ven, era un trabajo duro, trabajar del monte. Como les digo, siempre incluimos a hombres en la medida en que se hacen partícipes. En el caso de Gran Canaria encontramos a un famoso cantante de un grupo folclórico de la isla de Gran Canaria, que además de ser muy buen cantante, es el ruiseñor de los gofiones, como les decimos nosotros, es además un viejo dentro de un cuerpo de un niño y que sabe lo que no está escrito en materia de calados y en materia de la cultura de su pueblo. En la isla de La Gomera, pues visitamos la localidad del Cercado. Aquí estamos viendo, tenemos bastantes vídeos donde vemos a los niños. Es una escuela unitaria, una cosa que nos han agradecido en las islas más pequeñas como La Gomera y El Hierro, es que nos acercáramos a esas localidades tan pequeñitas con escuelas unitarias que están en peligro de cierre porque han perdido de una manera alarmante población y por tanto niños, ¿no? Como es el caso de la localidad del Cercado en La Gomera dedicamos el trabajo de Sabia Guías al tema de la losa, por los caminos del barro para que nuevas manos levanten viejas piezas, las loseras del Cercado, Vallehermoso, La Gomera. Es un homenaje a un oficio desempeñado íntegramente por mujeres, donde únicamente participaban los maridos o los hombres de la familia para recoger leña, para coser el barro o para extraer el barro en algunos sitios, pero también eran tareas que hacían las mujeres. Y desde el minuto cero hasta la venta, prácticamente el grueso de este trabajo, que fue fundamental en una isla tan aislada, tan alejada del mundo hasta que se construyó el muelle y las carreteras, el trabajo de la losa, estas mujeres hacían desde los platos, cualquier elemento de la ajuaria, cualquier elemento de la cocina de las islas, de la isla de La Gomera, la fabricaban las loseras del Cercado en La Gomera, que era el núcleo industrial, por decirlo de alguna manera, que generaba todos estos productos tan necesarios para la vida doméstica. Y terminamos, bueno, me quedan 2 islas. La isla de La Palma fue dedicada a las costureras, a las bordadoras y a las pastoras de Tijarafe, que es un municipio del noroeste de la isla de La Palma. Es un homenaje a la economía de muchas familias de pueblos de La Palma, donde se complementaba o se basaba de una manera importante la economía en la producción textil realizada por las mujeres. Un ejemplo de Nedina, la pastora artesana, y aquí tenemos las 3 sabias restantes que nos hicieron una exposición de trabajos hechos de borde le dicen en la isla de La Palma al bordado, que es muy famoso el bordado palmero, o también la intervención de los jóvenes, de un colectivo de jóvenes de Tijarafe que se prestaron para ser vestidos con el traje tradicional de la isla de La Palma y del resto de las islas. Para terminar, el hierro grabamos la semana pasada, como les digo, estuvimos el jueves, y este municipio, y esta localidad del municipio de Frontera, que es Sabinosa, es una localidad la más alejada de toda España de la metrópoli, por decirlo de alguna manera. Está muy cerquita de lo que fue el faro de lo que es el faro de Orchilla o lo que fue el Meridiano Cero hasta 1885. Por tanto, es lo más alejado del mundo mundial, pero así todo es un municipio donde las mujeres han tenido un protagonismo muy importante hasta el punto de hablarse del pueblo de Valentina, que fue
una persona, una mujer con una enorme tradición cultural y es un municipio que está saliendo adelante con trabajo, y esto sí que es hay una asociación, un colectivo que nos ayudó en la conformación de la ruta, que se llama Sabinoso Más que un Sentimiento, y es un colectivo que también ha ganado premios y reconocimientos porque está tratando de sacar a la luz y a flote este municipio tan despoblado a través de museos vivos. Esto que están viendo aquí es un panel, está el pueblo que está bastante despoblado y con mucha presencia de mujeres mayores, como esta señora que estamos viendo aquí, que la entrevistamos, y aquí están las otras 3 sabias en un parque con los niños del colegio del municipio. Y bueno, decirles eso, que ese colectivo lo que está es sacando un producto turístico con una guía extranjera que vive, creo que me dijeron que era rusa, que ha sido contratada como guía y también como persona que responde a los requerimientos de los turistas que llegan hasta ahí, estando dentro de la Oficina de Información Turística. Y digamos que esos museos vivos forman parte, es una ruta que lo que pretende es hacer visitas guiadas por los diferentes municipios. De La Graciosa no tenemos de momento ruta, veremos si la podemos hacer, pero sí que es verdad que entramos en contacto con personas de un colectivo de la Asociación Cul de Case, que lleva recreando una ruta que hacían desde la isla de La Graciosa hacia Lanzarote las mujeres ida y vuelta para hacer el trueque, mujeres pescadoras con recursos de pesca extraídos por hombres y mujeres de la isla de La Graciosa, había que venderlas a la isla de enfrente, a la isla de Lanzarote. Ese recorrido lo hacían a pie, subían el escarpe rocoso, que es el acantilado de Famara, para volverse de vuelta y traer pues aquellos productos que no conseguían en su isla de origen. Es lo que se llama la ruta de las gracioseras. En definitiva, la tercera guía canaria de Sabio, que es intérprete, tiene un papel fundamental en la educación de jóvenes y en la construcción de comunidad, que estamos viendo a una de las sabias de la ruta de Lanzarote, pues respondiendo a las preguntas del niño, de ese niño del instituto de San Bartolomé de la isla de Lanzarote. Espero haberles servido de ilustración de este tipo el trabajo que estamos realizando desde la Fundación Lidia García en materia de rescate y de visibilización de las mujeres de las Islas Canarias. Y bueno, les invito a que en breve, pues ya avisaremos, en breve tendremos pues colgados en la página web correspondiente los diferentes vídeos. Sí que me han facilitado un pequeño vídeo por si quieren visualizarlo, y eso es todo, un pequeño KitKat para presentar. Faltan evidentemente un montón de islas, ahí solamente están mostradas imágenes de las primeras 3 rutas que grabamos. Gracias. Muchas gracias, Lidia. La verdad que hermosa toda la experiencia y todo el trabajo que venís haciendo desde la Fundación. Bueno, no sé si hay preguntas para Lidia. Un trabajo inmenso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo quería hacer bueno, Inmaculada. Hola, Lidia, muchas gracias. La verdad que tenía ganas de que presentaras este proyecto aquí porque me parece precioso, así que felicidades, primero de todo. Y luego, bueno, quizá por el tema de turismo y género que tenemos aquí en Turgen, conversaciones que hemos tenido tú y yo estos días cuando preparábamos esta intervención, quizá decías, esto no sé si es turismo o no, no sé si quieres, no sé, comentar alguna cosa. Yo, desde mi perspectiva, decía, para mí, el hecho de que las personas visiten su propio territorio también es una forma de turismo. Pero tú también me comentabas que aparte de este proyecto teníais alguno que era también dirigido a turistas. Entonces pensaba que a lo mejor era una oportunidad si querías decir un par de cosas sobre alguno de estos. Y muchas gracias a ti y a todo el equipo. Y a Guatimala también, si ha venido, pues también Sí. encantada. Gracias.
Creo que está, lo que pasa es que estamos, como les digo, entregando. El día 30 es el día de Canarias y tenemos hasta el día 31 para entregar el informe final, que no es el trabajo completo, pero sí las pruebas de que el dinero se ha invertido y se ha hecho las tareas. Y estamos ahí cerrando. Es verdad que no es un proyecto con vocación turística, ni mucho menos, pero coincido con lo que dices, Isma. De hecho, a nosotros nos han... sí, lo habitual es que nos llamen a la fundación para hacer visitas guiadas a todas estas rutas, sobre todo y fundamentalmente más a Gran Canaria porque tenemos nuestra sede aquí en esta isla, ¿no? Suelen ser colegios, ¿vale? Suelen ser colegios, institutos. Yo mismamente desde la universidad suelo llevar a nuestros alumnos, tengo a varias compañeras también aquí en la reunión, Maripino y Wendy, y solemos llevar a alumnos del máster de patrimonio, del grado de geografía, a hacer las visitas porque bueno, pues es una manera de conocer el territorio y conocer la cultura. Sí que es verdad que conozco y he participado de actividades muy parecidas. Por ejemplo, en la isla de La Gomera se desarrolló con motivo del plan de dinamización turística del norte de La Gomera, que ponía en valor o pretendía, bueno, y sigue pretendiendo, dinamizar esa parte de la isla de La Gomera, que es muy pequeñita, pero tiene una parte con más desarrollo turístico. Entiéndanme, desarrollo turístico en la isla de La Gomera son espacios muy pequeñitos con hoteles, pero el norte tiene otra vocación, es un norte más agrícola, aunque tiene muchas casitas y hoteles rurales, pero lo que pretendía o pretende la Consejería de Turismo es darle un impulso a ese norte de La Gomera, promocionando tres pilares importantes de su patrimonio, que son los paisajes de paredones. Allá a los bancales se les llama paredones, sobre todo a los que son muros de piedra seca de más de 4 metros y dedicados al plátano fundamentalmente, que no es el único cultivo, al silvo gomero, que es patrimonio de la humanidad, y también a la forastera gomera, que es una variedad de uvas. Entonces, en ese contexto se desarrollaron trabajos y también una experiencia turística que se llamó Sabios de la Tierra. Y Sabios de la Tierra era una actividad que no ha tenido continuidad, pero me pareció preciosa y que consistió en una jornada de un día completo en un pueblo del norte de la isla, en Hermigua, en pleno valle, rodeado de bancales hasta las trancas, hasta la parte alta de las laderas del barranco, pues actividades en una plaza donde bueno, se montaron talleres con niños, temas de manualidades, de artesanía, del barro, la loza, tal. Se hizo un encuentro de mujeres por el vino. Hay muchas mujeres dedicadas a la vitivinicultura en esa isla. Y luego al día siguiente se hicieron rutas, digamos, guiadas por personas conocedoras pues, de la restauración de muros de piedra seca, y ahí participé yo como azafata, digamos, explicando o acompañando a lo que el maestro paredero estaba haciendo, que estaba levantando el muro de un bancal. También en esa misma ruta conectamos con una visita a una finca de paredones dedicados a la vitivinicultura, donde la experta en vino de esa isla, que es Nancy Melo, y es la gerente de la dirección de la Denominación de Origen del Consejo Regulador del Vino de la isla de la Gomera, donde nos explicó temas vinculados con el manejo agrícola de esa variedad de uva, hasta al final del día en un mirador donde tuvimos la experiencia del lenguaje silbado, articulado, una persona en la parte alta de ese mirador de San Juan y otra en el primer punto de ese recorrido, hablándose, y terminamos el cierre de la experiencia turística con una cata y de vino y de productos locales de la isla de La Gomera. Me pareció una experiencia bonita, interesante. Es verdad que tiene el sello de la Consejería pero la persona que organizó esa ruta ha continuado haciendo tareas similares, cambiándole el nombre porque evidentemente ese nombre de esa actividad pues ya la tiene registrada la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Insisto también, con respecto a Sabia Guías, yo también soy partidaria de incluir como turistas a las personas locales, que también hacemos, eso lo pudimos comprobar con el COVID. La primera persona que intervino esta tarde habló de que arrancó su experiencia como
innovadora y empresaria de turismo, pues con el COVID. Pues evidentemente yo creo que el COVID también nos ha hecho mirar hacia el interior de nuestros territorios y querer practicar un turismo lento y reconocer esa ingente cultura que tenemos y sobre todo cuando es de la mano de las personas que todavía permanecen vivas, eso es un valor añadido muy importante y por eso creo que es interesante este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. ¿Hay alguna pregunta más para Lidia? Bueno, yo ya creo que estamos en horario, Sí. ¿no? Muy, muy interesante, Lidia, y creo que ya estamos finalizando, ¿no? No sé, Inmaculada, Asunción, si No, quieren ya. decir las últimas palabras. Nada, solo agradecer a todas las ponentes, como se ha alargado finalmente, no quedamos todas, pero agradecer y también a las personas que habéis asistido y os habéis quedado. Y veo que el chat ahora me decían, como no habéis tenido acceso, no habéis podido tener la información del grupo, pero ya os lo haremos llegar con la información del vídeo, porque el vídeo lo subiremos al canal de YouTube, ¿de acuerdo? Y gracias, Verónica, también. No, por Muchas favor, muchas gracias. gracias por el espacio. Bueno. Ah.